con Monseñor, misa con Monseñor para la clausura del mes de las CEPS. También recordarles mantener sus micrófonos silenciados y también recordarles que tienen que anotarse. No hagan bulla aquí porque ya ahorita tengo que hacer la oración. Para la asistencia, nombre completo y parroquia a la que pertenecen. Desde ya, muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Entonces quedamos en manos de doña Maritza para iniciar con la oración, dándole gracias al Señor por todo lo que hemos vivido esta semana. Bueno, nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, aquí estamos en esta noche invocando tu presencia para que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros sacerdotes, especialmente por el Padre Salas, para que el Espíritu Santo ponga palabras en él, palabras de bendición, palabras que nos van a edificar, palabras donde nos van a enamorarnos y aprender más de nuestro Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra boca, de nuestra alma, que estemos abiertos a la acción de Él. Gracias, gracias, Papito Dios, por este nuevo día, por este momento, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos. Gracias por este medio tecnológico, ya que estamos viviendo esta situación donde no nos podemos reunir presencialmente, pero gracias, Señor, porque permites estos medios para poder comunicarnos, para llegar a tu palabra, para que tu palabra llegue a cada uno de nosotros, a nuestros hogares. Gracias, Señor, porque no nos has dejado ni nos dejarás. Es tu promesa, Señor, que donde 2 o 3 se reúnan, ahí estás tú, y es tu promesa que estarás con nosotros hasta el fin de nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús y con acción del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre María, ponemos esta noche de bendición. Todo lo que vayamos a hablar, a estudiar, a aprender, que sea para tu honra y tu gloria, porque tú vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén, muchas gracias. Gracias, doña Maritza, por esa oración tan bella. Pedirles, por favor, silencien sus micrófonos. Yo creo que ya está el padre Jonathan ahí, ya lo veo, por acá está. Padre, buenas noches. Quisiera presentar al padre Jonathan para que algunos que no lo conocen, pues lo conozcan. El padre Jonathan tiene 8 años y medio de haber sido ordenado. Es licenciado en Teología Pastoral en Colombia y es el párroco de Atenas. Además es el delegado episcopal del equipo diocesano o de la Comisión Diocesana para la Acción Misionera, Querigma y la Animación Comunitaria, que es donde pertenecemos nosotros, las comunidades eclesiales de base. Él nos va a acompañar estas 2 sesiones, nos va a estar hablando del pueblo de Dios. Padre Jonathan, bienvenido, muchas gracias por su presencia, por estar aquí, que Dios lo bendiga mucho y estamos en sus manos, Padre, quedamos en sus manos. Ya puede compartir pantalla si gusta, ya lo hice coanfitrión. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches, Hernán. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto en esta noche encontrarme con ustedes para compartir este espacio de formación acá desde la parroquia de Atenas. Con mucho gusto, ¿verdad? Colaborando con esta área tan importante que requiere e implica la formación, ¿verdad? Para las comunidades eclesiales de base, animadores, consejos de pastoral parroquial, equipos parroquiales de formación. Así que, pues, como ya Hernán lo ha dicho, el tema que vamos a compartir lo vamos a hacer en 2 noches. La primera es hoy
Y de hoy en 8 días también nos encontraríamos para reflexionar el tema pueblo de Dios, el concepto pueblo de Dios. Así que en este momento voy a compartir pantalla. Así que con permiso voy a compartir pantalla. Por favor, cerrar los micrófonos. Ahí estamos, padre. Muy bien. Sí, señor. Ahí se ve muy bien. Padre, no lo tiene en modo de presentación. Ya. Ahí está bien, ya. Sí, señor. Correcto. Listo. Muy bien, muy bien. Vamos adelante. Entonces, con el padre Salas comenzamos a ver los principios centrales para la acción pastoral. Estamos hablando de principios. Tal vez recordar, por favor, a los que tienen todavía el micrófono encendido, que lo apaguen, ¿verdad? Es importante para una mejor, un mejor aprovechamiento del espacio. Padre, muchas gracias. Padre, lo voy a silenciar yo y usted abre su micrófono, por favor. De acuerdo. Listo, ahí. Sí, señor. Ahí me escuchan. Muy bien. Con el padre Salas ya se vio el primer principio central en la acción pastoral, que es el principio sinodalidad. Ahora vamos a pasar a ver el segundo principio, que sería el principio pueblo de Dios. El principio pueblo de Dios es un concepto, es un principio muy importante en la vida de iglesia, ¿verdad? Y que sobre todo este principio pueblo de Dios está siendo muy actualizado, asumido por el Papa Francisco. Casi que podríamos afirmar que el Papa Francisco ha contribuido a una gran recuperación de este principio pueblo de Dios, que es antiquísimo. Como vamos a ver, es muy antiguo, ¿verdad? Pero el Papa lo ha recuperado. El principio pueblo de Dios, para desarrollar esta noche de formación con ustedes, voy a fundamentarme principalmente en el documento del Concilio Vaticano II, concretamente la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Recordemos que el Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, por eso colocamos ahí la fotografía de él. El Concilio Vaticano II fue al finalizar la década de los años 50, inicio de la década de los años 60. Y el Concilio Vaticano II tiene distintos documentos, ¿verdad? Tiene constituciones, tiene 4 constituciones y una constitución dogmática. Es muy importante sobre la iglesia. Esta constitución vino a darle un giro a la vida de la iglesia, ¿verdad? Todas las personas que tal vez son de mayor edad, ¿verdad? Que están viendo esta formación recordarán cómo era la iglesia antes del Vaticano II y sobre todo algunos elementos que más impactaron el cambio, que marcaron el cambio, fueron en la parte litúrgica, en la parte del culto, pues siempre en la vida de la iglesia esta parte ha sido como muy acentuada, ¿verdad? Todavía se acentúa mucho el tema del culto, desde luego que es muy importante, la forma de la celebración de la Eucaristía, etcétera. Pero hay que entender que todos esos cambios litúrgicos, esos cambios se deben a una concepción de iglesia. Entonces, al cambiar la visión de iglesia, al cambiar la manera de ver la iglesia, entonces tienen que ir cambiando las prácticas, los modos, las costumbres, las actitudes y por ende las acciones y la pastoral.
y los procesos evangelizadores. Entonces, la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia es la que abarca el capítulo Pueblo de Dios. El capítulo 2 de la Lumen Gentium se titula El Pueblo de Dios. Y los numerales son del 9 al 17. De estos numerales, del 9 al 17, es donde vemos este capítulo Iglesia, Pueblo de Dios. Es la iglesia vista como el pueblo de Dios. Hay un llamado, ¿verdad?, al pueblo a reconocer a Dios como su Dios. Ahí tenemos la fotografía del Papa Pablo VI. Recordemos que el Papa Juan XXIII convocó el concilio, pero falleció en el proceso del concilio y fue el Papa San Pablo VI el que vino a concluir el Concilio Vaticano II. Y hay que reconocer el gran esfuerzo que este Papa hizo por implementar, ¿verdad?, el concilio. Le tocó una época muy difícil, ¿verdad? Hay que agradecerle al Papa Pablo VI el documento Evangelii Nuncianti sobre el anuncio del Evangelio, que fue un documento consecuencia, desde luego, del Vaticano II. Entonces, lo primero que hay que entender, ¿verdad? Porque no es que se escribe un documento o se escribe una constitución dogmática por escribirla. Hay un espíritu. Recordemos que todas nuestras acciones en la iglesia tienen que tener un espíritu. Entonces, hay un espíritu. Parte de ese espíritu es el reconocer a Dios como nuestro Dios. Como pueblo tenemos que reconocer a Dios como nuestro Señor. Dios quiso constituir un pueblo para salvar a toda la humanidad. Ahora bien, en esa imagencita que se ve ahí, ¿verdad?, es una imagen que nos recuerda el momento en el cual Dios le da a Moisés el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Dios pacta con el pueblo. Hay un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, libro del Éxodo. Entonces, es muy importante esto, hermanos. El mayor fundamento bíblico que tiene el principio pueblo de Dios es precisamente la historia del pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto y que Dios por mano de Moisés lo rescata, lo saca de la esclavitud de la esclavitud egipcia y lo lleva por el desierto y lo lleva a la tierra prometida. Entonces, la mejor imagen bíblica que tenemos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento va a ser esta imagen del pueblo que estaba en Egipto y que es rescatado por Dios. Es muy importante esa imagen que siempre deberá acompañarnos, ¿verdad?, para nuestra concepción de pueblo. Bien, ahí vamos a leer, ¿verdad? He tomado algunos trozos explícitos del documento. En Lumen Gentium 9 dice: Dios eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Entonces, entendamos, queridos hermanos, que Dios elige un pueblo, elige una cultura específica en medio de otras culturas que podían existir en aquella época. Elige al pueblo de Israel, Dios pacta con él una alianza, lo saca de la esclavitud, Dios les da la ley, los instruye y se les va revelando. Es muy interesante porque en esto que decimos que le instruye gradualmente, recordemos que la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es una historia de fidelidad y de infidelidad. El pueblo estaba contento con Dios, era obediente, agradaba a Dios y de un pronto a otro dejaban de hacerlo. Por ejemplo, recordemos cuando el pueblo pide comida, se enoja porque no tienen que comer, entonces Dios les da el maná,
Dios les envía codornices, entonces ya el pueblo está contento. En otro momento el pueblo se pone rebelde porque no tenían agua, entonces Dios le dice a Moisés, con la vara golpea una roca y brotará agua. En otro momento el pueblo se pone rebelde con Dios y aparecen las serpientes venenosas que los muerden, donde mueren israelitas, y el mismo Dios después le dice a Moisés cómo hacer una serpiente de bronce. Eso por mencionar 3 ejemplos. Tenemos más ejemplos de estos, de cómo Dios fue instruyendo gradualmente. Dios fue formando. Dios fue haciendo que el pueblo fuera entendiendo cuál era la voluntad del Señor, cuáles eran sus designios, y a la vez santificando. Un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Un pueblo que le confesara en la verdad, es decir, un pueblo que cree en Dios, un pueblo que confía en Dios, un pueblo que busca a Dios, un pueblo de hombres y mujeres que tiene su fe, su confianza, sus convicciones, sus ilusiones, sus motivaciones en Dios. Dios les guía, Dios les ilumina, Dios les escucha, Dios les atiende. Un pueblo que le sirve santamente también, un pueblo que le sirve santamente. Cuando decimos que le sirve santamente, es un pueblo que busca agradar al Señor, que busca agradar a Dios, alabarlo, adorarlo en espíritu y en verdad. Ahí yo coloco esta frasecita que dice: la acción pastoral busca lograr esto, la misión. Esto es importante porque, aunque lo que estamos diciendo por el momento corresponde al Antiguo Testamento, hace muchísimo tiempo, confesar a Dios en la verdad y servirle santamente es fundamental en nuestra acción pastoral. Eso que llamamos misión. Nuestra misión, nuestro ser y quehacer como iglesia hoy tiene que seguir siendo movido por principios como confesar la verdad y servirle al Señor santamente. Entonces, esto tendremos que tomarlo muy en cuenta siempre en nuestra acción pastoral, en lo que hagamos como comunidades eclesiales de base, en nuestra experiencia como consejos de pastoral, como equipos de formación, en nuestros grupos y movimientos. Es confesar a Dios en la verdad, Dios como una verdad absoluta, y al cual le servimos. Y le servimos con alegría, no con amargura, le servimos con alegría, le servimos santamente y con alegría. También en Lumen Gentium 9 leemos: pero todo esto sucedió como preparación. Vean qué importante, esto es muy importante. Como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo, y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo verbo de Dios hecho carne. He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto que dice Lumen Gentium, que está también parafraseando el texto del Antiguo Testamento, es lo que sucede con Jesucristo el Señor. Cristo viene, es el Dios hecho carne, el Dios de Jesucristo, el rostro humano de Dios, el Nuevo Testamento, el Evangelio viviente. Cristo viene y pacta una nueva alianza, una nueva alianza. Esa nueva alianza entonces cambia la historia, cambia el sentido del sacrificio, cambia contenidos, ¿verdad? En el pacto hecho con Dios. En el Antiguo Testamento había una gratitud por la liberación que el Señor había hecho en Egipto y la entrega de los 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento Cristo viene
y nos actualiza en la ley desde la experiencia del amor, el evangelio de hoy. Cristo viene y hace nuevas todas las cosas. Cristo viene y tiene un acercamiento, ¿verdad?, con todas las personas en su ministerio público, su predicación, sus acciones. Habría que decir, desde luego, la institución de la Eucaristía, pasión, muerte y resurrección. La nueva alianza. Recordemos las palabras de la consagración, recordemos el evangelio del pasado domingo que celebrábamos el cuerpo, el Corpus Christi, ¿verdad? Es la nueva alianza. Entonces, ¿qué queremos decir? Que entonces la iglesia que es servidora del reino, la iglesia que es reflejo del reino instituido por Cristo, es el nuevo pueblo. Es el nuevo pueblo. Entonces, aquí tenemos que tener muy clarito todos nosotros que nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios desde el Nuevo Testamento. Asumiendo actitudes, asumiendo criterios, asumiendo contenidos, asumiendo los valores del reino, que son los valores de la persona de Jesús de Nazaret. Los valores con los que Jesús funda el reino son los valores que nosotros asumimos hoy como iglesia, y entonces tenemos que entender que somos el pueblo de Dios. Un pueblo que heredamos ciertamente una riqueza del Antiguo Testamento, pero es una riqueza que se ve actualizada, que se ve renovada, que se ve revestida de nuevos contenidos, de nuevos elementos por Cristo el Señor. Somos el pueblo de Dios, todos y cada uno de nosotros, como cristianos, como creyentes. Ese nuevo pacto, lo que estamos diciendo, lo hizo a través de Cristo instaurando un nuevo pueblo. Entonces, Cristo Jesús nos hace pueblo. Pueblo de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de jóvenes. Pueblo de hombres y mujeres adultos, adultos mayores, donde todos, sin distinción, poseemos una dignidad que nos da el bautismo. Y Cristo es nuestra cabeza. Seguimos a Jesús, imitamos a Jesús de Nazaret y debemos asumir entonces sus actitudes, sus valores, sus criterios, sus comportamientos y vivirlos en nuestra vida como pueblo de Dios, en nuestra vida como iglesia. Estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles que se unificara no según la carne, sino en el espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios. Aquí tenemos que entonces recordar cartas del apóstol San Pablo. Mucho de la predicación de Pablo, mucho lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cristo viene y convoca. Y lo que nosotros, digamos, todas las lecturas que escuchamos en el tiempo de Pascua, toda la experiencia de los primeros evangelizadores, de los apóstoles, que van bautizando, que van anunciando el evangelio en medio de judíos practicantes, que se iban haciendo cristianos, en medio de gentiles, ¿verdad? Recordemos los gentiles, podemos decir los paganos, los alejados, que también van creyendo. Entonces, distintas culturas, hombres y mujeres de distintas culturas, hombres y mujeres de distintos pueblos, hombres y mujeres de distintos orígenes, se van uniendo, no según la carne. Cuando decimos no según la carne, lo que queremos decir es no según la cultura, no según las creencias religiosas que ya tenían, o si no tenían creencias religiosas,
porque los judíos y los gentiles eran muy diferentes. Los judíos y los griegos eran muy diferentes. Entonces, no los vincula, no los une la cultura, no los une la raza, no los unen otros elementos que podríamos señalar, sino que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que constituye el nuevo pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios está extendido por todo el mundo. Entonces, habemos cristianos de distintas culturas, con distintas creencias. Podemos tener distintas ideas políticas, podemos tener distintos criterios y formas de actuar en algunos temas, de distintas razas, de distintas regiones, pero todos unidos por el Espíritu Santo, somos el pueblo de Dios. Dios nos ha constituido nuevo pueblo, donde Jesucristo es nuestra cabeza, nos convoca, nos reúne. Entonces, así como sucede en el Nuevo Testamento, que por medio del Espíritu se van bautizando, se van integrando en la vida de la iglesia, hombres y mujeres, así hoy sigue siendo de la misma manera. Los cristianos que pertenecemos al pueblo de Dios estamos en el continente americano, están en el continente africano, en el continente europeo, en el continente asiático, de distintas razas, distintas prácticas culturales, pero en materia de fe, en materia de idea de Dios, vamos caminando unidos por el mismo Espíritu. El bautismo es lo que nos hace, lo que nos constituye como un solo pueblo. Ahora, entonces, nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Y aquí, ustedes, queridos hermanos, todos los que estamos compartiendo este espacio de formación tan valioso, ¿verdad? Que ya lleva bastantes semanas, tenemos que entender que la razón de nuestra acción eclesial se debe a una identidad, ¿verdad? A una identidad que tenemos como pueblo de Dios, como bautizados, como creyentes, donde podemos encontrarnos con personas, hombres y mujeres, que piensen diferente en algunos temas, pero que podemos acercarnos, que podemos caminar juntos, que podemos escucharnos, que pueden escucharnos, sinodalidad, un paréntesis, sinodalidad, para juntos hacer la misión de la iglesia. Todo esto tenemos que integrarlo. Por eso es que todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, queridos hermanos, a la hora de replantear nuestra acción eclesial, a la hora de revisar nuestros procesos evangelizadores, a la hora de revisar y de ejecutar nuestros procesos catequéticos, a la hora de catequizar, a la hora de hacer misión. Cuando vamos de misión, ¿verdad? Que hay distintos tipos de misión. Yo no sé si entre las personas que están acá, que yo creo que sí, habrán personas que han hecho experiencia tal vez para una Semana Santa de irse de misión, por ejemplo, a Talamanca o alguna región indígena de nuestro país. Y entonces nos encontramos con una cultura diferente, con prácticas diferentes, con una sociedad diferente, pero cristianos, pero bautizados. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta la cultura siempre para nuestra acción evangelizadora. Incluso hoy, en la sociedad en la que vivimos, ya desde hace algunos años, se habla de culturas juveniles. Tenemos distintas culturas juveniles, culturas urbanas. Y sabemos que también lo urbano va tomando más fuerza, ¿verdad? Y va tomando más la vida de nuestros pueblos. Y como que vamos perdiendo más lo rural y se va todo urbanizando más. Todo eso hay que analizarlo, porque todo eso trae nuevos desafíos a nuestra acción evangelizadora.
Siempre cuando tenemos una persona al frente de nosotros, tenemos un grupo de personas y queremos darles un mensaje, una palabra, un mensaje de evangelio, una palabra sobre Dios, un mensaje de esperanza, tenemos que tomar en cuenta la cultura, tenemos que tomar en cuenta las raíces de las personas, los estilos de crianza, tenemos que tomar en cuenta lo que la gente ha recibido de Dios. Eso nosotros como bautizados, como agentes de pastoral, que somos todos, como evangelizadores en el hoy que nos toca vivir, año 2021 en medio de una pandemia, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Como pueblo de Dios, nosotros no podemos darle la espalda a la cultura, a la sociedad, ni a los avances. Y como iglesia, pueblo de Dios, tenemos que saber responder a esos desafíos con acciones adecuadas que lleven adelante la misión evangelizadora. Muy importante esto, hermanos. Pueden cambiar las prácticas, pueden cambiar las formas, pueden cambiar los métodos. Los valores nunca cambiarán, ¿verdad? Los valores los tenemos claros y nunca cambiarán. Los valores del reino de Dios nunca cambiarán. Los valores que nos constituyen como pueblo no cambian, pero sí pueden cambiar las formas en las que nosotros transmitimos la fe, en las que conocemos más de Dios. Por ejemplo, esta formación que estamos realizando de manera virtual. La hermana que hacía la oración inicial ahora, hace un ratito, ella lo mencionaba, ¿verdad? Estas formas que tenemos ahora, porque no podemos encontrarnos físicamente, presencialmente, para una formación así. Entonces, son nuevas formas, nuevos métodos a los que tenemos que irnos adaptando. Pero los valores, los fundamentos se mantienen. Muy importante, como bautizados, somos pueblo de Dios, somos un pueblo conformado por todos para ser luz. Tenemos que ser luz. Eso tenemos que tenerlo siempre muy presente y nunca podremos nosotros renunciar a ese propósito, a esa obligación, a ese mandato que nos da Jesucristo nuestro Señor. Somos un pueblo para ser luz. Nadie, ninguno de ustedes, ni yo, ningún bautizado sobre esta tierra, nadie que haya recibido el Espíritu Santo debiera empeñarse en ser sombra, en ser oscuridad, en ser tiniebla para alguien. Todos debemos ser luz y debiéramos esforzarnos por mostrar eso cada vez más en la pequeña comunidad, en el grupo, en el movimiento apostólico, en la diaconía, en la parroquia, en la diócesis. Todos debemos esforzarnos por mostrar la luz. Somos luz. Vivimos para iluminar. Nuestra vida cristiana es para hacer luz, para que iluminemos a otros, para que le ayudemos a otros a encontrarse también con Dios, con ese Dios que nos ama, con ese Dios que nos ha constituido como pueblo a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la tarea de la acción eclesial, ¿verdad? En la tarea de la acción eclesial, a mí me gusta mucho esa imagencita, todos están colaborando, están construyendo la iglesia, ¿verdad? No el templo. Vean que ahí hay un rotulito que dice iglesia, ciertamente, pero esa imagen lo que quiere decir es que somos constructores, no de templos, sino de la iglesia. Una cosa es construir un templo y otra cosa es construir la iglesia. Construir la iglesia, la construcción de la iglesia la hacemos todos, desde nuestra condición de bautizados, desde nuestro sentido de pertenencia como pueblo de Dios, que es nuestra identidad,
desde nuestros dones, carismas, desde nuestras virtudes, desde lo que Dios nos ha dado, desde ahí aportamos para hacer iglesia y para construir el reino. El discípulo es desde el bautismo misionero. Esto, hermanos, lo hemos escuchado, lo hemos dicho, lo decimos y lo seguiremos diciendo. Y no nos cansaremos de decirlo, y Dios nos llamará a la vida eterna y tendremos que seguirlo diciendo, ¿verdad? Todos tenemos que insistir en esto. Nosotros tenemos una condición muy importante como discípulos, como misioneros que recibimos en el bautismo. Nosotros no solo somos católicos, no somos solamente cristianos católicos, sino que somos pueblo de Dios, un pueblo de discípulos, un pueblo de misioneros. Bien, yo quisiera ahora que leyéramos el texto de la Sagrada Escritura. Entonces, si alguna persona lo puede leer, Hernán, y usted me ayuda, ¿verdad? Habilitando ahí el micrófono. Alguna persona voluntariamente que desee leernos este texto de la Biblia y todos lo seguimos. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 15 al 20. Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. ¿Algún voluntario, por favor? Marcos 16, del 15 al 20. Don Hernán, si quiere lo leo. Sí, señora, doña Aurora. Lea usted. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre, expulsando demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Continúe. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Muchas gracias a la hermana que leyó el pasaje del Evangelio. Este Evangelio es un Evangelio fundante de nuestra vida cristiana. Es decir, es un Evangelio que tiene un fundamento muy importante, que nosotros debiéramos leerlo, releerlo, entenderlo, asumirlo, orarlo. Lo más importante es llevarlo a la práctica. Pero nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Nosotros tenemos el bautismo, el Espíritu está dentro de nosotros y tenemos que entender que todas esas acciones que Jesús señala en el Evangelio es para todos nosotros, es para todos nosotros. No están reservadas para la jerarquía de la iglesia, no es que solo los sacerdotes podemos o los obispos pueden, no. El mal lo rechazamos y el mal hay que sacarlo de la vida y eso lo podemos hacer todos. Usted a punta de oración, a punta de predicación, a punta de unas palabras bonitas, a punta de un abrazo, de escuchar a alguien, usted le hace un bien a una persona. Entonces nosotros tenemos que romper con ideas y con acciones, ¿verdad? Que muchas veces nos han limitado mucho, incluso
que nos han encapsulado, ¿verdad? Y que a veces por miedo, por temor, por escrúpulos, por qué dirán, por qué vergüenza. Es muy triste, hermanos, con mucho respeto yo lo digo, se los confieso como sacerdote, ¿verdad? Es muy triste ver que a veces en la vida de fe nos cohibamos, ¿verdad? Personas cohibidas, personas que rígidas, ¿verdad? El Papa Francisco, fíjense ustedes que la semana pasada el Papa Francisco recibió un grupo de seminaristas, no recuerdo el seminario, pero era un seminario de Italia, y el Papa les hablaba a los seminaristas, les decía, no sean rígidos. La rigidez es un mal signo, y es un mal signo por el clericalismo, ¿verdad? La rigidez no es buena, les decía el Papa, no sean rígidos. Pues claro, porque si los muchachos son rígidos, van a llegar a ser sacerdotes rígidos. Entonces, la rigidez no nos hace bien en la vida de la iglesia, ¿verdad? Es muy importante que ustedes y yo, cada vez más podamos pedirle al Espíritu, y al Espíritu se le pide. Y yo como sacerdote y yo párroco que soy, les digo a ustedes, pídanle al Señor y pídanle al Espíritu que desarrolle más en ustedes los dones y carismas, y eso hay que decirlo, y eso hay que predicarlo, y eso hay que decírselo a los demás, ¿verdad? Porque muchas veces hemos cohibido y como cortado las alas de nuestro discipulado misionero, y nos hemos vuelto católicos, nada más receptores de sacramentos, católicos pasivos y católicos fríos. Y por eso la fe, la llamita de la fe se nos va apagando. Es muy importante que no dejemos que la llama de nuestra fe, de nuestro bautismo, pierda fuerza. Yo estoy muy contento con este material que en este mes de la CERS, por cierto, felicidades, lo iba a hacer al principio y se me olvidó. Felicidades a todos los animadores de comunidades eclesiales de base de la diócesis. Es muy importante este material porque revitaliza, anima, ¿verdad? El padre Salas lo decía un día de estos en una de las formaciones, que las CEPs están vivas, es un nivel de iglesia, tienen un lugar en la vida de la diócesis de Alajuela, un lugar que nada ni nadie les ha podido quitar porque son fruto de la acción del Espíritu Santo. Entonces también es muy importante, vean lo que dice Jesús al final de ese texto del Evangelio. Los signos acompañan, ¿verdad? Los signos acompañan y dan crédito a la acción que se va realizando. Entonces, cuando se persevera en la vida de fe, cuando se persevera en la vida de la iglesia, cuando se persevera en un grupo, en un movimiento que también se dinamiza, que se renueva, que no se anquisola, ¿verdad? Que no se queda ahí estático, que se va llenando de modo, ¿verdad? Que se añeja, sino que está siempre abierto a recibir nuevos miembros, que las coordinaciones cambian, que se revitaliza, que se mueve. Todo eso es dejar al Espíritu actuar. Dejar al Espíritu actuar, y nosotros como discípulos misioneros tenemos que entender que nuestra vida de iglesia es una vida no estática, sino que tenemos que movernos porque el Espíritu se mueve, el Espíritu se mueve en nosotros. Entonces, nuestro discipulado misionero no es estático, ¿verdad? No, hoy estamos en un grupo, hoy servimos en una experiencia de iglesia, mañana en otra, hoy yo estoy en una parroquia, mañana en otra, y así, porque el Espíritu me mueve, me lleva, me trae, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ese montón de cartas que leemos, que tenemos en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dinámico, visitando comunidades, y supo fundarlas, supo acompañarlas, supo formarlas y supo también dejarlas y hasta despedirse de ellas. Se fue despidiendo. Entonces, esa es la vida de la iglesia, esa es la vida de nosotros como pueblo. Es un pueblo dinámico, no somos un pueblo de Dios estático.
No somos un pueblo donde tenemos silla y nos adueñamos de esa silla, le ponemos el nombre y hasta peleamos por esa silla y por ese lugar. No es así. No es así. Que no sea así entre ustedes, le dijo Jesús a los discípulos, ¿verdad? En la iglesia podemos cambiar las sillas, podemos rotar los lugares, entendiendo desde luego cada quien con su don, con su carisma, pero no podemos adueñarnos ni de los dones ni de los carismas porque pertenecen al Espíritu Santo, que nos lo da gratuitamente. Ni podemos adueñarnos de espacios y de lugares, sino que la felicidad de nosotros debe ser el servicio dinámico en la vida de la iglesia, más allá de lugares, de puestos. Esas ideas nosotros tenemos que irlas derribando, que todavía pueden quedar en algunos de nosotros, ¿verdad? Porque esto no nos hace bueno para poder impulsar nuestro discipulado misionero. Desde el bautismo nos hacemos parte del pueblo de Dios y tenemos que cumplir ese mandato. Desde el bautismo nos hacemos parte del pueblo de Dios y tenemos que cumplir ese mandato. Yo cuando tuve la oportunidad de profundizar bastante en el principio pueblo de Dios, cuando leemos al Papa Francisco, cuando leemos frases como estas, yo siempre pienso, lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? Ni critico, Dios guarde, a nuestros catequistas, por ejemplo, de catequesis bautismal. Pero yo digo, ¿estará nuestra catequesis bautismal respondiendo adecuadamente a esto? Pero no critico nuestros catequistas, ni los folletos de catecismo, ni los libros de catecismo. Pero esto es algo que tenemos que replantearnos todos los días y siempre, ¿verdad? Y por eso hacerlo de la mejor manera. Yo sé que estos temas se contemplan en la catequesis, pero nosotros tenemos que saberlo transmitir. Es contagiar que nosotros no nos bautizamos solo para ser católicos, que no traemos a los niños a bautizar porque hay que cumplir, porque debe ser así, sino porque es para ser pueblo de Dios, porque somos pueblo de Dios, es nuestra identidad. La identidad de la iglesia es ser pueblo de Dios. La identidad de la iglesia es ser pueblo de Dios, constructora del reino. Tenemos una identidad propia que nada ni nadie nos puede arrebatar. Esa es nuestra identidad y nunca la podremos perder. Le corresponde a todo el pueblo de Dios ser discípulos misioneros. Ahí coloqué esa imagencita nada más para recordarnos la quinta conferencia general latinoamericana de los obispos de América Latina, celebrada en el mes de mayo del año 2007 en la ciudad de Aparecida, Brasil, documento de Aparecida, porque el documento de Aparecida presenta perfectamente todo el tema del discipulado misionero, el itinerario, la formación de los discípulos misioneros. El padre Salas, en formaciones pasadas, ya ha tocado el documento de Aparecida. Yo aquí lo coloco para recordárselos. Es muy importante. Y si alguno de ustedes no se ha leído el documento de Aparecida ni lo tiene, búsquelo. Si lo puede comprar impreso, es barato. Eso no vale ni 4,000 colones. Es baratito, ¿verdad? Y si no, lo busca en internet y lo va leyendo ahí en la computadora o lo imprime. Pero es muy importante porque el documento de Aparecida da categoriza, clasifica muy bien cómo el discipulado misionero se vive. Incluso el documento de Aparecida ubica y respeta los dones y carismas. Por ejemplo, ubica a los obispos como discípulos misioneros, a los presbíteros como discípulos misioneros. Padre Jonathan, perdón, yo lo conseguí en 1,500 colones. ¿En 1,500? Sí, señor. Imagínese, más barato ni en San Gil.
Eso es baratísimo, ¿verdad? Y es riquísimo, es un instrumento riquísimo. Padre, y Muchas luego gracias por eso que nos está diciendo. hay otro librito que también tengo, dice Diccionario de Aparecida, dice 40 palabras claves para una lectura pastoral del documento de Aparecida. Es como un compendio. Viera que, sí, es un compendio. Yo también tengo ese librito, es muy bueno, es muy bueno. Muchas gracias por recordárnoslo. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Gonzalo Brenes, a la orden suya, padre. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Es importantísimo esto que les decía de que el documento de Aparecida ubica a las familias como discípulas misioneras, los niños, los jóvenes, los adultos, a todos en la iglesia. No deja a nadie por fuera. Nos ubica como discípulos misioneros. Entonces, es un documento que está actual, que el Papa Francisco nos invita siempre a mirar, a retomar. Recordemos que el Papa Francisco, antes de ser Papa, era arzobispo de Buenos Aires, Argentina, y siendo cardenal, arzobispo de Buenos Aires, el Papa fue el coordinador del equipo redactor del documento de Aparecida. Del equipo redactor del documento de Aparecida, incluso mucho de Evangelii Gaudium, del documento Evangelii Gaudium, la alegría del evangelio del Papa Francisco, es de Aparecida. Se nota ahí la mano de Aparecida, pues claro que viene, el Papa dominaba totalmente el documento de Aparecida. Por eso es el estilo del Papa y toda su visión de iglesia que nos pide ser en estos días. Bien, es muy importante, ¿verdad? También en la Lumen Gentium, número 9, ¿verdad? Leemos este trozo que está acá, donde en la constitución del pueblo, ¿verdad? Nos hace Dios un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo de adquisición, puede decirse un pueblo de su propiedad, que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios, ¿verdad? Con esta frase de que no era pueblo y ahora es pueblo de Dios, se entiende muy bien en el contexto del Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, no era pueblo, pero no era un pueblo libre, era un pueblo sometido, era un pueblo esclavizado, era un pueblo dominado por la tiranía del faraón y por su corte. Entonces era un pueblo que no era libre y no podía, ¿verdad? Sentirse en la libertad de espíritu, relacionarse libremente con Dios, y estaba coaccionado. Entonces Dios rescata al pueblo y lo hace pueblo, le da dignidad. Nosotros, recordemos que somos el pueblo de Dios desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por Jesucristo nuestro Señor, y desde lo que dice este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, digamos, ese linaje escogido, esas características de sacerdocio real, esto que nos hace nación santa, es el bautismo el que nos lo da. Esa dignidad que tenemos, que poseemos, nos la da el bautismo. Nos hace hijos de Dios, nos hace pertenecientes, nos hace familia, nos hace pertenecientes a Él, nos hace pueblo. Es muy lindo, hermanos, realmente que nosotros podamos sentirnos verdaderamente pueblo de Dios, que podamos como iglesia sentirnos pueblo. Muchas veces nos cuesta, yo digo con mucho respeto, lo digo con mucho respeto, de verdad. Muchas veces, tal vez alguna práctica que tenemos en la vida de iglesia no nos ayuda
a sentirnos o a vernos como pueblo. Por eso hay que ayudar, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer que nos sintamos pueblo, que nos sintamos familia. La forma en la que transmitimos la fe, la forma en la que llevamos adelante los procesos de catequesis, la forma en la que damos la catequesis, en la que enseñamos, la forma en la que formamos, la forma de celebrar la fe, ¿verdad? Ahí habría que mirar el tema litúrgico, ¿verdad? Desde luego con mucho respeto, pero tenemos que hacer que nuestras celebraciones, que la Eucaristía no nos haga sentirnos agentes pasivos, fríos, sino que todo en la vida de la iglesia conduzca a que nos sintamos pueblo, a que nos identifiquemos. Es muy importante, hermanos, porque sentirnos pueblo de Dios nos hace más hermanos, nos hace más solidarios, nos hace mejores personas. Por ejemplo, la pastoral social y toda su encomiable labor que realiza, pues es una acción importantísima, ¿verdad? De solidaridad, de ayuda al hermano, a la hermana, al necesitado. Pero así como en la pastoral social ayudamos a los hermanos, estamos pendientes, acudimos en sus necesidades. Yo creo que todo en la vida de la iglesia, ¿verdad? Las distintas acciones, la catequesis, la pastoral de la vida y la familia, la pastoral litúrgica, en la pastoral litúrgica los lectores, los ministros, los ministerios musicales, los equipos de ornato, todo tiene que ir en esa misma línea de hacernos ver al hermano, de entender que lo más importante es la persona, de entender que tenemos que hacer al otro sentirse bien. Como pueblo de Dios es una responsabilidad, y yo como sacerdote me meto de primero en la fila, ¿verdad? Es una responsabilidad que tenemos que hacer que todos se sientan bien, que todos nos sintamos bien, que nadie se sienta mal, que nos sintamos contentos, que si vamos a la Eucaristía vamos felices, porque nos vamos a encontrar con los hermanos y hermanas, que si hacemos una oración estamos contentos por este hermano que la hace, hoy la hace este hermano, mañana la hace otra hermana. Y entonces, metiendo este espíritu de pueblo de Dios, también esto tiene que ir rompiendo y acabando con actitudes que a veces todavía se nos salen, ¿verdad? Y que tenemos en la iglesia, lamentablemente, todavía a veces se pudiera sentir cosas feas, cosas como competitividad, querer aparentar, sentirse dueño de un puesto, ¿verdad? Porque está mal, hay una mala comprensión de que el servicio no es un servicio sino un puesto, ¿verdad? De que yo mando, de que si yo coordino, yo mando y le digo a los demás lo que tienen que hacer. Entonces, ahí hay sentimientos como de dominio, como de poder. Y todo eso hay que derribarlo y acabarlo en la vida de la iglesia. Porque nada de eso es ni sinodal, ni pertenece a una concepción eclesiológica, a una concepción de pueblo de Dios. En el pueblo de Dios todos valemos, todos somos importantes, todos somos escuchados, todos debemos escuchar, todos tenemos algo que aportar y todo lo que tengan que aportar es importante. Aquí voy a decirles algo. El principio pueblo de Dios está totalmente vinculado al principio sinodalidad que el padre Salas desarrolló hoy hace 8 y hoy hace 15 días, ¿verdad? El pueblo de Dios operativiza la sinodalidad. Tenemos que sentirnos pueblo de Dios, tenemos que entendernos, concebirnos, vernos, reflejarnos, vernos en un espejo y vernos como pueblo de Dios para operativizar, para poner en práctica de una manera más efectiva el espíritu de la sinodalidad.
podemos confrontar, ¿verdad?, con el texto de Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo. Este pueblo somos nosotros. Nosotros somos pueblo mesiánico. Tenemos por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. En realidad, hermanos, tenemos más citas bíblicas, desde luego que nos ayudan a fundamentar y a clarificar este principio de pueblo de Dios, pero no podemos agotarlo todo, abarcarlo todo en espacios de formación como estos, porque realmente son espacios pequeños, ¿verdad? También porque virtualmente se vuelve cansado. Más bien ya casi vamos terminando por hoy, ¿verdad? Recordemos que de hoy en 8 seguimos viendo este tema, pero entonces es muy importante que nosotros como pueblo mesiánico entendamos que nuestra cabeza es Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. Es nuestro hermano mayor. Somos servidores de Cristo. Debemos imitar a Cristo. Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres, actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es sin embargo para todo el género humano un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Yo quisiera aquí hacer una apreciación importante, ¿verdad? Cuando dice que no incluya a todos los hombres actualmente, nos estamos refiriendo sobre todo desde la Constitución Lumen Gentium, en este capítulo del pueblo de Dios, a los hermanos, a las personas, a los seres humanos no cristianos, ¿verdad? Pensando en las religiones, en otras religiones, por ejemplo, en los orientales, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, que la Lumen Gentium señala, y lo dice así con esas palabras, están en orden a ser pueblo de Dios. Esas son las palabras que utiliza la Lumen Gentium, que los padres en el concilio utilizaron. Todos ellos se ordenan a ser pueblo de Dios. Entonces, es importante tener esto presente, ¿verdad? Bien, la acción pastoral nuestra de la iglesia es para sembrar unidad de esperanza y de salvación. Unidad de esperanza y de salvación. Nosotros tenemos que ser transmisores de esperanza y comunicadores de la salvación del Señor, ¿verdad? Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta en nuestra acción pastoral. Nosotros, si la experiencia de iglesia que yo vivo como pequeña comunidad, en un grupo, movimiento en el que yo estoy, en el consejo de pastoral, en el equipo de pastoral, en una comisión de finanzas, de una diaconía, en un consejo económico parroquial, en fin, donde estemos, si no se transmite esperanza, ahí tenemos que revisar qué pasa. Ahí hay un virus ahí metido, porque no, toda nuestra acción pastoral, por todo lado, tiene que transmitir esperanza, porque la esperanza es el principal valor que sostiene nuestro deseo para llegar a la salvación, ¿verdad? La contemplación de Dios. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. El pueblo de Dios es llamado a escuchar y anunciar. Somos llamados a escuchar y anunciar, ¿verdad? Recordemos el principio de sinodalidad. La iglesia es madre y discípula. ¿En qué sentido la iglesia es sobre todo discípula? En que enseña y su mensaje es para sí. La iglesia tiene que enseñar, pero cuando predicamos también tenemos que evaluarnos, también tenemos que revisarnos, ver cómo están nuestras acciones, ver qué tengo que mejorar como iglesia. La iglesia también tiene que verse, tiene que mirarse. Ya el Papa Francisco lo ha dicho muchísimo. Tiene que ser la iglesia menos autorreferencial, ¿verdad?
y tenemos que mostrar como iglesia el reino de Dios. Bien, hermanos, ya son más o menos como las 8:10, ¿verdad? El tiempo pasa rápido. Yo quisiera que por hoy nos quedemos hasta aquí, ¿verdad? El pueblo de Dios llamado a escuchar y anunciar. Como pueblo tenemos que tener la capacidad de anunciar, de escuchar. De escuchar es muy importante, ¿verdad? Que son actitudes de sinodalidad. Y como iglesia, la iglesia es madre y es discípula. Enseña, y el mensaje que transmitimos también tiene que hacernos como iglesia evaluarnos. Tenemos que discernirlo y tenemos que reflejar y sobre todo revisar nuestras acciones, nuestras actitudes, a ver si estamos cumpliendo de frente a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta acá voy a terminar por el día de hoy. De hoy en 8 continuaríamos una noche más profundizando el principio pueblo de Dios. Así que si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, o si alguno quiere aportar, hacer un comentario, enriquecernos, si alguno quiere enriquecer este espacio de formación también con alguna opinión, lo puede hacer. Entonces, Hernán, ahí usted me ayuda a coordinar esta parte, ¿verdad? Sí, señor, claro, con mucho gusto. No sé si alguno tiene alguna duda en el chat o personalmente quiere hacerlo, algún aporte, lo puede hacer en este momento. En el chat no tengo dudas, padre. No sé si personalmente alguno quiere participar. Hernán. Sí, señor. Don Jorge, Sí, dígale el nombre al gracias. padre, el nombre y la parroquia, por favor. Ajá. Jorge Arce, padre Jonathan, de la parroquia Santa Cecilia del Coyol. Mucho gusto, Jorge. Buenas Igualmente. noches. Gracias, buenas noches. No, lo que quería era aportar o comentar de que generalmente, cómo se nos olvida a nosotros esta parte, ¿verdad? Cómo se nos olvida el que debemos ser misioneros, el que debemos llevar el mensaje a los demás. A veces hablamos muchas veces de esa zona de confort en donde estamos muy contentos, muy tranquilos y estamos escuchando la palabra, estamos haciendo lección divina, estamos en realidad teniendo ese acercamiento con la palabra, pero nos la quedamos nosotros nada más, ¿verdad? Y siempre, y hoy con más razón nos estamos dando cuenta de que hay que llevarla a los demás, ¿verdad? Hay que dar un pasito adelante, como dice el Papa. Yo no quiero una iglesia ahí estática, yo quiero una iglesia que aunque haya que estarle poniendo curitas para usar una frase que todos entendemos, una iglesia accidentada, pero que ande en la calle, que camine, una iglesia que camina, ¿verdad? Una iglesia que se mueve, como usted decía, una iglesia que el espíritu tiene que movernos a todos lados, ¿verdad? Pero cómo se nos olvida esa parte, ¿verdad? Que debemos ser verdaderamente discípulos misioneros, porque discípulos podemos ser y de hecho lo somos desde que recibimos el bautismo, pero pienso yo, es mi criterio, que nos falta mucho para ser misioneros, ¿verdad? Nos falta llevar el mensaje a los demás. Así es. Muchas gracias, Jorge, por su participación. Totalmente de acuerdo con usted. Nos falta mucho. Yo creo que tal vez tiene que ver las formas en las que tal vez nos transmitieron a nosotros la fe. Con mucho respeto lo digo, ¿verdad? No es culpa de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros catequistas, tal vez de algunos compañeros sacerdotes, ¿verdad? La forma en la que nos han inculcado la fe, porque tal vez nos han hecho o hemos sido muy receptores pasivos, ¿verdad? Nunca es tarde. Lo más importante, Jorge, es que nunca es tarde. Y esta insistencia de discipulado misionero, esta insistencia, tenemos que seguirla haciendo. En una de las formaciones, el padre Salas dijo una frase
dijo una frase muy fuerte. Dijo que él quería morir diciendo esto, formando y predicando y enseñando esto. Y sí, es algo que no podemos dejarlo de hacer. No podemos dejarlo de hacer. Porque es nuestra identidad cristiana. Gracias, Jorge. Buenas Padre, noches, padre. Vanessa Pérez tiene la mano levantada. Doña Vanessa, buenas noches. ¿Puede abrir el micrófono, doña Vanessa, por favor? Gracias, ya. Ahora sí. Que la iglesia discípula y enseña que su mensaje es para sí. Es muy importante porque también a veces le cae al otro, pero también es verse para adentro uno y ver que el mensaje es para todos, ¿verdad? Buenas noches. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa, por su mensaje. Así es. La iglesia predica, la iglesia enseña, la iglesia catequiza, la iglesia somos todos, somos el pueblo, pero cuando catequizamos, cuando evangelizamos, cuando enseñamos, cuando formamos, tenemos que inmediatamente revisarnos y estarnos evaluando y tenemos que ver si estamos aplicando eso, si estamos viviendo eso, ¿verdad? Si lo estamos viviendo, si lo estamos realmente asumiendo, ¿verdad? Es muy importante eso y es muy saludable. Tenemos que perder los miedos, los temores que pudiéramos tener, ¿verdad? Que muchas veces nos han tal vez como amarrado un poquito y nos impiden hacerlo, realmente, anunciarlo sin miedo. Así que ahí está la tarea para todos y todas. Don Gonzalo tiene la palabra. Padre Jonathan Gonzalo Brenes, de la parroquia Santa Cecilia de Coyol. Yo fui el que leí lo de los libros ahora. Padre, hay una frase ahí que me llamó mucho la atención cuando usted dijo que en el Antiguo Testamento, aquella foto donde estaba Moisés con las tablas y el pueblo estaba ahí, que el pueblo se coaccionaba mucho y que Dios lo libera. Yo pienso que nosotros como pueblo de Dios, muchas veces, bueno, ahora quizás no, por medio de todas estas formaciones, se nos va alentando un poco más a ser un poco más sueltos, diría yo. Tal vez antes había temor, había miedo, como ahí lo decían, y quizás por eso no se actuaba de una forma con más libertad. Don Gonzalo, muchas gracias por su aporte. Estamos de acuerdo. Yo voy aquí a decirle algo a usted y a todos que se lo he dicho a compañeros sacerdotes incluso. Tenemos que entender que el Concilio Vaticano II, inicio de la década de los 60, es el que viene y le da un giro a la iglesia. Antes del Vaticano II teníamos muchos años, casi 2000 años, ¿verdad? Digamos, de otro estilo de iglesia, digamos, del siglo III en adelante, ¿verdad? Que cambió la iglesia y sobre todo una cristiandad donde no se concebía la iglesia así. Fueron siglos. Entonces, tenemos siglos de cristiandad contra un modelo de ser iglesia discipular, misionera. Y entonces, el cambio del Vaticano II fue fundamental. Pero también, posterior al Vaticano II, nos ha costado y nos sigue costando asumirlo, ¿verdad? Nos sigue costando porque el cambio le llamamos eclesiología del Vaticano II, el pensamiento, el modo de ser y de ver la iglesia, el modo de comprender la iglesia desde el Vaticano II tiene que entrar en todo lo que la iglesia es. La formación de los sacerdotes, eso es fundamental. La formación de los futuros sacerdotes, de los muchachos que están en el seminario, los seminaristas, la formación de la vida religiosa,
lo que son los procesos de catequesis, todo esto tendría que ir de esta línea. Incluso tendríamos que revisar la vida litúrgica, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Si nuestra liturgia nos ayuda a entender esto, ¿verdad? A sentirnos pueblo, la celebración de la Eucaristía, sin cambiar lo esencial, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que haya que cambiar cosas, pero sí tendríamos que revisar si la celebración de los sacramentos, de los matrimonios, de las confirmas, responden a este estilo de iglesia, nos motivan a esto, ¿verdad? El ministerio del episcopado, ¿verdad? El ministerio de nuestros obispos, todo entra en un filtro donde el discipulado misionero tiene que atravesarlo todo, ¿verdad? Y abiertos al Espíritu, don Gonzalo, definitivamente, ¿verdad? Abiertos al Espíritu. Muchas gracias, don Gonzalo. Muchas gracias a usted, padre. Tengo una consulta de doña Lucía, tiene la mano levantada. Doña Lucía, ¿puede activar el micrófono, por favor? Y tengo un comentario en el chat, ahorita se lo hago. Mientras doña Lucía activa el micrófono, Lucía Mélida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede activar otra vez el micrófono, por favor? Doña Lucía, ¿puede abrir el micrófono? Ya. Listo. Ahora, sí, listo, gracias. Buenas noches, Lucía de Nuestra Señora de Fátima en Las Cañas. Buenas noches, padre. Buenas noches. La pregunta es esta. No sé si estoy equivocada, ¿verdad? Creo que necesitamos nosotros más sacerdotes, ¿verdad? Que se animen a ayudar a los laicos de la comunidad en la misión evangelizadora. Porque nosotros acá en esta comunidad tuvimos un sacerdote, 2 sacerdotes, que nosotros anduvimos en misión en la propia comunidad de nosotros, ¿verdad? Pero de ahí fuimos cambiando, pues cambiaron otros sacerdotes, los cuales ya nos hicieron cargo de esta misión y no siguieron con la misión pastoral que teníamos iniciando, la verdad, sino que se cortó y entonces ya todo se quedó abandonado. La misión se quedó quedita y ya no siguió más. ¿Por qué? Porque digamos, es algo impresionante que nosotros nos entusiasmamos a salir a misión, a salir a evangelizar, porque sí se estuvo haciendo para el año, creo, 2013, 2014, con el padre Alexander y Alfonso. Fueron otros sacerdotes, los cuales no retomaron esa misión y nosotros nos quedamos, wow, ¿y por qué nos quitaron esto, verdad? Y era algo enriquecedor porque las personas de la comunidad se asustaban, digamos, cuando nosotros como católicos salíamos de la parroquia a evangelizar y decían, pero que solo los evangélicos son los que salen a evangelizar. ¿Y por qué ustedes andan? Porque somos una iglesia en salida, ¿verdad? Haciendo misión en nuestra propia comunidad. Y aquí ya varios años, digamos, que ya se perdió y ojalá viniera alguien que retomara nuevamente esa misión porque es muy linda, es muy enriquecedora. Todas las personas pensaban que tal vez éramos evangélicos, los que andábamos predicando la palabra y no, éramos nosotros los católicos de Nuestra Señora de Fátima. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Un gusto conocerle. Padre, voy a hacerle el comentario para que junte las dos respuestas, si gusta. Doña Lucía Rodríguez. De acuerdo, Hernán. Dice, me quedo resonando muy fuerte en la mente o la idea del pueblo de Dios que operativiza la sinodalidad. Ese es el comentario que hace doña Lucía, otra Lucía, que le queda en la mente esa idea de que el pueblo de Dios operativiza la sinodalidad. Entonces junta las dos ahí si gusta, la de doña Lucía Mélida y la de doña Lucía Rodríguez. Muchas gracias, Hernán. Las dos Lucía Mélida
de Limbo Las Cañas y Lucía Rodríguez es de aquí de Atenas. Ah, bueno, padre, muy bien. Lucía del equipo de formación y del Consejo de Pastoral Parroquial de acá de Atenas. Bueno. Gracias a ambas. Efectivamente, como decía Lucía Mélida, vamos a ver cómo le digo. Sí, Lucía, usted tiene razón. Los sacerdotes todos debiéramos motivar a esa misión. Todos debiéramos activar mecanismos. Todos debiéramos poner a la parroquia en ese estado de misión permanente. Así es, Lucía Mélida, usted tiene razón, ¿verdad? Yo creo que aquí, digamos, voy a atreverme a decir algo con mucho respeto. A mí me parece que yo, digamos, pobrecitos los obispos, ¿verdad? Pobrecito Monseñor Bartolomé, porque debe ser muy difícil, muy complejo estar en los zapatos de él, ¿verdad? Por muchas responsabilidades y por mucho que tiene que hacer y la visión que tiene que tener de la diócesis, pero yo creo que es muy importante, ¿verdad? Ante procesos como el que Lucía Mélida mencionaba, que tenían en la parroquia un proceso de misión muy hermoso, muy activo, que los compañeros sacerdotes que continúen después, continúen esos procesos, continúen esa animación, ¿verdad? Tendría que ser un criterio de discernimiento, creo yo, a la hora pero lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque no es fácil en medio de tantas necesidades y de tantas dificultades que surgen y de tantos temas que incluso ustedes y yo desconocemos, ¿verdad? Y que solo el obispo puede conocer, pero a la hora de hacer el traslado, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, a la hora de hacer el traslado de compañeros de una parroquia a otra, tomar en cuenta lo que se venía haciendo, si había un proceso evangelizador bonito, importante, que se le dé continuidad y que no hayan esos cortes tan fuertes, porque eso afecta, eso puede hasta frustrar espiritualmente, anímicamente a las personas. Yo, Lucía Mélida, le digo a usted, sigan adelante, o sea, no pierdan el entusiasmo, no pierdan la fuerza. Ustedes tienen una experiencia que ya vivieron en el Limbo Las Cañas. Ahora usted se está formando, no sé si hay más personas del Limbo recibiendo esta formación. Sigan adelante, sigan adelante. No pierdan el ánimo, no pierdan el impulso, ¿verdad? Y orándole al Señor también. Dios les dará, estoy seguro, les dará más espacios para poder seguir viviendo experiencias tan bonitas como esa. Y recuerde que el discipulado misionero lo llevamos, es nuestra esencia, lo llevamos adelante, va con nosotros. De acuerdo, Lucía Mélida, y de Lucía Rodríguez, desde luego que el pueblo de Dios operativiza la sinodalidad. Si no nos sentimos pueblo de Dios, no somos sinodales. Si no me siento pueblo de Dios, no operativizo la sinodalidad. Si mi visión de iglesia es jerárquica, meramente jerárquica, ¿verdad? Lo digo con respeto. Si mi visión de iglesia es de jerarquía y de autoritarismo, no soy sinodal. Eso es así, ¿verdad? En cualquier bautizado. Si nuestra visión de iglesia no es de pueblo de Dios, difícilmente seamos capaces de escuchar, seamos capaces de sentarnos a un mismo nivel para dialogar, para escucharnos, para ver lo valioso que tiene el otro que aportarme, y de esa manera operativizo la sinodalidad. Van unidas, pueblo de Dios y sinodalidad van unidas. Gracias a las Lucías. Gracias, padre. Agradecerle mucho. No sé si alguien más tiene alguna duda. El padre Claudio está ahí presente. Si quiere despedirse del padre Jonathan, agradecerle, pues quedamos en sus manos, padre Claudio. Muy buenas noches, queridos compañeros. Dios los bendiga. Qué alegría hoy poder contar con el padre Jonathan, con esa fuerza, ese entusiasmo y esa juventud, y desde luego habiendo estudiado todo esto, especializado en esto, ¿verdad? Así que todas estas líneas de pueblo de Dios son cuestiones muy prácticas y que nos ayudan a retomar nuestra identidad. Todos somos pueblo de Dios. Y hay que irlo sumando al proceso de reflexión. Hay que ir haciendo nuestras propias síntesis, ¿verdad? Y uno, como creyente, ¿cómo estamos asumiendo esto? Podemos hablar y hablar de los demás, pero uno, como persona, ¿cómo lo estamos asumiendo? ¿Cómo estas semanas de formación nos han ayudado a un cambio de mentalidad
para ser evangelizadores, para ser misioneros, para ser constructores del reino. Tenemos que ir generando cambios en nuestra propia vida. Y hablando de misión, pues siento yo que es necesaria la convicción. Así como lo vemos en el fútbol, ¿verdad? Gente que se sube la camiseta, que se ponga la camiseta, que le ponga ganas a esto. Y que tomen iniciativa, como María Santísima, cuando no tenían vino, se movió, buscó ayuda. Creo que ni siquiera pidió permiso, ella se movió. Así necesitamos todos, laicos y sacerdotes, movernos. Y necesitamos laicos protagonistas, laicos empoderados, laicos preparados, y hagamos equipo, laicos y sacerdotes, ¿verdad? Como pueblo de Dios, podemos hacer cosas muy lindas. Y he visto cosas muy lindas de misión en los laicos. A través de los medios de comunicación, de las redes sociales, hacen cosas lindas. Y eso es misión también. Entonces, no solamente la gran misión parroquial que se organiza desde el Consejo Pastoral. Hay muchos procesos misioneros que lo podemos hacer casa a casa, vecino a vecino, ¿verdad? Entonces, aprovechemos todo eso. Y es ardor, es ponerle ganas a esto, es compartir la palabra de Dios, compartir una buena noticia. Lo hacen, lo digo así en detalle, con las mujeres que tienen una capacidad de memoria que no sé cómo hacen. Que recuerdan recetas de medicinas y todavía medicinas con nombres rarísimos. Y entonces andan compartiendo eso. Viera qué bueno a mí me hizo esta receta. ¿Por qué esto no la usa? Le retiran a uno la receta, ¿verdad? ¿Y por qué no toma esta pastilla con nombres rarísimos y lo comparten? ¿Verdad? Tienen ese entusiasmo. Esto me hizo bien, lo compartimos. Ese mismo entusiasmo, compartirlo. Viera qué bien me hizo rezar el rosario. Viera qué bien me hace a mí ir a la hora santa. Viera cuánta falta me hace a mí seguir participando de la misa. Una palabrita como esa sí puede hacer arder de un corazón a una persona con un corazón frío, ¿verdad? Es compartir la experiencia, es muy lindo. Entonces la misión se va generando poco a poco. De verdad, gracias, Padre Jonathan, por este espacio y por la otra semana. El Padre Salas está de vacaciones, descansando. Bueno, eso me dijo. Iba a descansar un poquito, para descansar. De verdad, gracias, Jonathan, Padre, en medio de todas sus ocupaciones. Y sigamos orando. Viene ahora, ya estamos a la mitad del mes de la sed, viene ahora el mes de la juventud. ¿Cómo apoyamos a nuestros jóvenes? Es un mes misionero. ¿Cómo los apoyamos a ellos? ¿Cómo le entramos a su vida? ¿Y cómo les anunciamos el evangelio a nuestros jóvenes sin atropellar sus procesos? Ahí tenemos retos bonitos. No sé si hay algo más, si no damos la bendición. Sí, señor, sería ya la bendición, si quiere, si gusta. ¿Qué tal si nos aprovechamos del Padre Jonathan que nos dé la bendición? Claro que sí, el Padre Jonathan, por favor. Bueno, está bien, con mucho gusto. Agradecerle, Padre Claudio, por sus palabras. Muchas gracias. Agradecer al Padre Salas también, que él me pidió, ¿verdad? Que compartiera estas 2 noches con ustedes hoy y si Dios lo permite, dentro de 8 días. Agradecerle, Padre Claudio, por llevar adelante este proceso de la SEPS, ¿verdad? En nuestra diócesis, ahí, que forma parte de esta dimensión comunitaria, misionera en la diócesis. Agradecerle a todos los hermanos y hermanas que han sacado este ratito para compartir esta reflexión. Me ha encantado los comentarios que han hecho, ¿verdad? Los aportes que han hecho. Eso nos enriquece a todos. Eso es la sinodalidad. Eso es el pueblo de Dios. Eso es que hablen, que expresemos, que opinemos, ¿verdad? Sin temor, ¿verdad? Eso nos enriquece a todos. Agradecerle a Hernán por coordinar este espacio también. Bien, vamos a... Gusto, Padre. Muchas gracias, y quisiera que hagamos esta oración en esta noche por todas las personas que están enfermas de COVID, ¿verdad? Por esta realidad que estamos viviendo también en el país, principalmente por todos los enfermos de COVID, los que están en sus casas, principalmente los que están en los hospitales o están en UCI. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Nuestra Señora del Pilar, patrona de nuestra diócesis, Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y fortalezca siempre. Amén. 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 Buenas noches para todos y nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8 días. Muchas gracias. Buenas noches, Padre. Gracias. Bueno, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches, muchas Gracias. Buenas noches, muy bonito estuvo. Gracias. Sí, señora, bendiciones, muchas gracias. Un gusto conocer al padre Jonathan. Conozco a la mamá de él. Ah, mucho gusto, muchas gracias. A veces caminamos ahí en Rincón de Ayos. Ah, ¿de verdad? ¿Cuál es su nombre? Catalina. Ah, mucho gusto, Catalina. Mucho gusto conocerlo. Igual, Dios la Buenas bendiga. Bendiciones. Amén, igual. Doña Lidí, ¿cómo ha estado? Doña Lidí. Estamos orando por la familia de Doña Lidí, que murió una hermana. La hemos tenido presente, Doña Lidí Salas, de Desamparados de Alajuela. La hemos tenido presente en la oración. A todos bendiciones, muchas gracias. Fena, mi hermano del alma. Encantado. Buenas noches para todos. Gracias. Saludos. A todos. Buenas Walterito. noches. Dios les bendiga. Buenas noches, Padre, gracias. Siempre morado. Así es. Descansen en paz. Buenas noches. No, Padre, yo quiero ver más campeonatos de sorpresa, todavía no. Así que sigue.